Bueno, un cordial saludo para todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo. Ante todo, la profesora Karen Sánchez y yo, José David Roldán, queremos extender un agradecimiento al comité organizador, al comité científico del 13º Congreso Internacional de Religión y Espiritualidad en la Sociedad por haber aceptado nuestra propuesta de ponencia y permitirnos presentarla de manera online. Como lo indica el título de nuestra presentación, el lugar de las casas de adoración Bahá'í en la construcción de sociedad, en esta oportunidad nos concentraremos en el rol primordial que juegan las casas de adoración dentro de los principios fundamentales de la religión Bahá'í como expresión física, material, palpable de sus enseñanzas. En primer lugar, nos concentraremos en presentar algunos principios fundamentales de la fe Bahá'í. Si bien por cuestiones de tiempo no podemos hacer una presentación extensa de la fe Bahá'í, consideramos necesario tener en cuenta ciertos principios para abordar el tema. En segundo lugar, nos remitiremos a los escritos Bahá'ís para explorar la doble dimensión espiritual y social con la cual está investida en la institución de las casas de adoración. Y finalmente haremos un repaso histórico desde principios del siglo XX hasta nuestros días sobre cómo ha sido progresivamente instalada y desarrollada esta institución en el mundo Bahá'í, concentrándonos en el estudio de dos casos actuales y más cercanos a nosotros: la Casa de Adoración Bahá'í de Sudamérica, en Santiago de Chile, y la Casa de Adoración en el norte del Cauca, Colombia. Muy bien, entonces abordaremos nuestro primer punto, que es el contexto. ¿Qué es la fe Bahá'í? Y entonces haremos una muy breve referencia a cuáles son los principios y los orígenes de la fe Bahá'í. La fe Bahá'í es la religión monoteísta más reciente y una de las más difundidas geográficamente en el mundo entero. Está presente en casi todos los países del mundo en donde hay comunidades bahá'ís. La fe Bahá'í nació a mediados del siglo XIX dentro del contexto del Imperio Persa. Su fundador, oriundo de Teherán, se llamaba Baha'u'lláh, un título en árabe que traducido al español significa la gloria de Dios. Baha'u'lláh proclamó públicamente su misión y su posición como mensajero de Dios y fundador de una nueva religión independiente en 1863. Durante su vida recibió la oposición, el rechazo y la persecución del gobierno persa y del clero chiita, siendo desterrado en varias ocasiones. Primero a Bagdad, en Irán, luego en Irak, luego en Constantinopla, en el Imperio Otomano, en lo que hoy es Estambul, luego a la ciudad de Adrianápolis, hoy en día Edirna, hasta finalmente llegar a la ciudad prisión de Acre o Acre, ubicada actualmente en el Estado de Israel. En esta última ciudad, Baha'u'lláh falleció en 1892. Para aquellos que quieran saber un poco más sobre la fe Bahá'í y la historia de Baha'u'lláh, pueden consultar el sitio web oficial de la comunidad Bahá'í y otras referencias que compartiremos al final, que han sido el fundamento para la elaboración de esta ponencia. Ahora bien, para la presentación, para los propósitos de esta presentación, queremos resaltar dos principios fundamentales de la fe Bahá'í. El primero se relaciona con una de las enseñanzas principales de Baha'u'lláh y es la unidad del género humano. Baha'u'lláh explica que el mundo ha entrado a su etapa de madurez y ha llegado el momento de pensar la humanidad como una sola. La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, escribiría Baha'u'lláh en una de sus tablas. Es importante resaltar este principio, ya que justamente las casas de adoración Bahá'í serán un reflejo material y medio para lograr este propósito. El segundo principio concierne al concepto de la alianza, en el cual Baha'u'lláh en varios de sus escritos deja definida de su propio puño y letra
una línea de sucesión y de interpretación de sus enseñanzas, establece un orden administrativo e indica a sus seguidores hacia quienes deben volverse luego de que él fallezca. Esta línea de sucesión y de interpretación está conformada por Abdol-Bahá, el hijo mayor de Bahá'u'lláh, intérprete autorizado de las enseñanzas bahá'ís y eje de la alianza; Shoghi Effendi, el nieto de Abdol-Bahá, investido por este como guardián de la fe bahá'í e intérprete infalible de sus enseñanzas; y la Casa Universal de Justicia, actualmente la institución suprema del orden administrativo bahá'í, fundado y previsto por Bahá'u'lláh y desarrollado por Abdol-Bahá. A nivel metodológico, y para abordar el concepto, lugar y desarrollo de las casas de adoración y muchos otros temas de las enseñanzas bahá'ís, incluso su historia misma, es importante tener en cuenta esta línea sucesora e interpretativa, dado que, además del estudio y análisis de los escritos de Bahá'u'lláh, muchas de sus disposiciones vienen a ser explicadas y dilucidadas en los escritos de Abdol-Bahá, Shoghi Effendi y la Casa Universal de Justicia, como veremos a continuación. Listo, entonces exploremos ahora el concepto mismo de las casas de adoración y esta doble dimensión, tanto espiritual como social, a partir del estudio de los escritos bahá'ís. Como punto de partida, tomaremos como referencia el libro más sagrado revelado por Bahá'u'lláh, el Kitab-i Aqdas, revelado en árabe en 1873 y publicado por primera vez en 1891. Este se considera el libro madre de la revelación bahá'í, en el cual se enuncian las leyes propias de una dispensación destinada a durar al menos 1000 años y reconstruir al mundo entero. Entonces, en este libro, en el Kitab-i Aqdas, se encuentran 3 párrafos en los que se mencionan las casas de adoración. El primero es el párrafo 31, el que pueden ver en la diapositiva, y este párrafo dice lo siguiente, dice: «Oh gentes del mundo, construid en todos los países casas de adoración en nombre de quien es el Señor de todas las religiones. Hacedlas tan perfectas como sea posible en el mundo del ser y adornadlas con lo que es digno de ellas, no con imágenes ni efigies. Entonces celebrad allí con júbilo y alegría la alabanza de vuestro Señor, el más compasivo. Verdaderamente con su recuerdo se alegran los ojos y se llenan de luz el corazón». Más adelante, en lo que es el párrafo 115, dice lo siguiente: «Bienaventurado quien a la hora del alba encamina sus pasos hacia el Mashikulat Kar y centrando sus pensamientos en Dios, ocupado en su recuerdo y suplicando su perdón, entra allí y se sienta en silencio a escuchar los versículos de Dios, el soberano, el fuerte, el alabado. Di, el Mashikulat Kar es tu edificio construido en ciudades y pueblos para celebrar mi alabanza. Tal es el nombre por el cual ha sido designado ante el trono de gloria. Ojalá lo comprendieras». Y finalmente, la última mención sea en el párrafo 150, que dice: «Enseñad a vuestros hijos los versículos revelados desde el cielo de majestad y poder, para que con las más cadenciosas melodías reciten las tablas del Todo Misericordioso dentro de los aposentos del Mashikul Atkar». Entonces, de estas 3 citas que se encuentran en el Kitab-i Aqdas, podemos inferir los siguientes aspectos relacionados a la dimensión espiritual de las casas de adoración. Por un lado está la denominación en árabe, Mashikulat Kar, que traducido al castellano significa punto de amanecer de la alabanza a Dios. Esta es la designación por la que se conoce a la casa de adoración y sus instituciones anexas, que hablaremos más adelante. ¿Qué otra cosa podemos inferir? Pues con respecto a que la construcción misma de las casas de adoración se relaciona con una ley, la cual indica de construir en todos los países, ciudades y pueblos casas de adoración en nombre del Señor de todas las religiones. También se dan especificaciones sobre las características físicas de estos espacios, ¿no? Que deben ser edificios tan perfectos como sea posible, adornados
pero sin imágenes ni efigies. A esto habría que agregar una ley que sea en el párrafo 154 también del Kitab Actas, que es la prohibición del uso de púlpitos. También se describe el propósito espiritual de las casas de adoración, ¿no? Alabar y recordar a Dios, suplicar su perdón y así regocijar el corazón. Y finalmente se especifican unos actos puntuales que son oraciones al alba y pues enseñar a los hijos a recitar versículos con cadenciosas melodías. Ahora, para entender la dimensión social de estos espacios, es necesario referirnos a las explicaciones y escritos de Abdu'l-Bahá, de Shoghi Effendi y de la Casa Universal de Justicia. Abdu'l-Bahá indica que, aunque en apariencia el Mashikulat Kar es una estructura material, sin embargo tiene un efecto espiritual. Crea vínculos de unidad de corazón a corazón, es un centro colectivo para las almas de los hombres y tiene una poderosa influencia en cada fase de la vida. Y enfatizando sobre la dimensión social, indica que el Mashikulat Kar es una de las instituciones más vitales del mundo y posee muchas ramas subsidiarias. Aunque es una casa de adoración, también está relacionada con un hospital, un dispensario, una hospedería para viajeros, una escuela para huérfanos y una universidad de estudios superiores o avanzados. Todo Mashikulat Kar debe estar asociado con estos 5 conceptos o instituciones anexas, ¿no? Entonces, la visión que se desarrolla para las casas de adoración es la de una institución dedicada a promover el progreso material de la comunidad, en la cual de forma tangible se da una integración de lo social con lo espiritual. El mismo Abdu'l-Bahá indica en sus escritos: sus puertas estarán abiertas a todas las naciones y todas las religiones. Absolutamente ninguna línea de demarcación será trazada. Sus caridades serán repartidas sin tomar en consideración color o raza. Sus puertas serán abiertas de par en par para la humanidad, sin prejuicio hacia nadie, con amor hacia todos. Más adelante, Shoghi Effendi, el nieto de Abdu'l-Bahá y guardián de la fe Bahá'í, también explica que el Mashikulat Kar se conforma entonces de un edificio central, que es la casa de adoración, dedicada exclusivamente a la oración, representando así el elemento espiritual de la comunidad, y en el cual no se deben dar charlas ni discursos, se estimula el canto coral, a capela, es decir, no pueden haber instrumentos musicales, solo se incita al canto vocal y se promueve pues la realización de oraciones sencillas, dignas y diseñadas para exaltar al alma. Y en torno a este edificio central pues vendrían a estar ubicados los otros edificios, ¿no? Los de carácter administrativos, cultural, humanitarios, como los estipulaba y mencionaba Abdu'l-Bahá. Finalmente, la Casa Universal de Justicia resalta que para que una comunidad bahá'í de un país, una región o una localidad empiece la construcción de su casa de adoración, debe antes haber llegado a cierto grado de madurez, ¿no? Y cito lo que dice la Casa Universal de Justicia, dice: lo primero que se construye es el edificio central, corazón espiritual de la comunidad. Y luego, como expresión exterior de este corazón espiritual, las diferentes dependencias, instituciones de servicio social se edifican y funcionan. Pero este proceso comienza en forma embrionaria antes de que la comunidad Bahá'í llegue a la etapa de la construcción de su propio Mashikulat Kar. Lo espiritual precede a lo material. Primero viene la iluminación de los corazones y mentes por la revelación de Bahá'u'lláh, y luego el movimiento en las bases de los creyentes que desean aplicar estas enseñanzas a la vida diaria de su comunidad. Vemos entonces que las casas de adoración Bahá'í están investidas con un doble propósito, ¿no? Un propósito espiritual, el cual une a la comunidad en torno a la oración y a la alabanza a Dios, y un propósito social en el cual alrededor del lugar de alabanza se desarrollan instituciones de diversas índoles, agrupadas por Abdu'l-Bahá en 5 categorías o tópicos: hospital, dispensario, hospedería, escuela y universidad. Pero para empezar a construir esta edificación, pues cada comunidad Bahá'í debe antes haber llegado a un cierto grado de madurez.
Entonces, veamos ahora cómo desde principios del siglo XX ha venido siendo instalada y desarrollada esta institución en el mundo Bahá'í. La primera casa de adoración que se construyó fue justamente bajo el ministerio de Abdul Bahá en la ciudad de Asjabán. Antiguamente esto era territorio ruso, pero hoy en día es la capital del país Turkmenistán. Esta casa de adoración, podemos ver, hay una imagen, se empezó a construir en 1902 y abrió sus puertas en 1908. Además de servir como un centro espiritual, también tuvo estas dependencias de carácter social, tuvo un hospital, tuvo una escuela, tuvo un albergue para viajeros, pero pues desafortunadamente esta edificación, esta construcción fue confiscada por el gobierno soviético en 1938 y demolida en 1962 después de sufrir los estragos de un terremoto. Muy bien, la siguiente casa de adoración que podemos ver, aquí esta foto, surgió en Wilmette, en los Estados Unidos. Esta fue iniciada bajo la guía de Abdul Bahá en la localidad de Wilmette, a orillas del lago Michigan. Abdul Bahá colocó la primera piedra de esta casa de adoración el 1 de mayo de 1912 y le otorgó el título de el Templo Madre de Occidente. Esta casa de adoración se terminó de construir en 1953 bajo la dirección de Shoghi Effendi. Con la conclusión de la casa de adoración de Wilmette, Shoghi Effendi estipuló posteriormente un programa de construcción de otros 7 templos de nivel continental. Los 3 primeros fueron los de Kampala, podemos ver ahí la fotografía, que se terminó en 1961, Kampala en Uganda. Posteriormente, la casa de adoración en Sydney, en Australia, también se terminó en 1961. En Frankfurt, en Alemania, que se terminó en 1964. Y después, ya en las Américas, tenemos la Casa de Adoración de Panamá, que se terminó en 1972. En Oceanía, la Casa de Adoración de Samoa, en las Islas del Pacífico, en 1984. En 1986 se abrió al público la Casa de Adoración en Nueva Delhi, en India. Y con esto, entonces, llegamos a un momento culminante, que es nuestro primer caso, que es la Casa de Adoración en Santiago de Chile. Esta Casa de Adoración, pueden ver aquí la foto, fue abierta al público en Santiago en el año 2016. Entonces, vamos a ver aquí cómo uno de los ejemplos de cómo se integran estas dos dimensiones de lo social y lo espiritual están presentes en esta casa de adoración. Vamos a pasar a la siguiente. Estas son algunas de las imágenes del templo. Una de las características que todas las casas de adoración tienen es que en la parte superior de la cúpula al interior se encuentra el más grande nombre, que es el símbolo Bahá'í. Todas las casas de adoración tienen este centro. También podemos decir que tienen 9 entradas o 9 puertas que les otorgan, dependiendo de su diseño, una belleza particular. Se hacía referencia a mi colega el profesor Roldán al hecho de cantar a capela. En casi todas estas casas de adoración existen coros que en los momentos de los servicios devocionales entonan oraciones o palabras de los escritos sagrados y le dan ese toque de meditación y devoción muy espiritual a los servicios religiosos y a los asistentes. Como se ha dicho anteriormente, las casas de adoración están abiertas a los visitantes de todas partes del mundo, de todas las creencias o no creencias, que quieren encontrar ese momento de comunión con lo trascendente, con lo espiritual, con el ser interior.
Un ejemplo muy interesante, y por eso lo seleccionamos, es como la Casa de Adoración de Chile, desde que ha sido abierta al público, ha sido centro de actividades que involucran tanto la dimensión espiritual como la dimensión propiamente social en el proceso de construcción. En esta diapositiva ustedes alcanzan a ver algunas de las actividades para las cuales esta casa de adoración abre sus puertas al público en general. Vienen personas de otras religiones, se conversa sobre los aspectos centrales de la sociedad. Por ejemplo, en Chile tenemos este tema de los pueblos originarios o el tema sociodemográfico de la exclusión en razón de la edad. Y como muchas otras actividades que tocan los nervios de la sociedad se presentan aquí a discusión, a consulta, en aras de encontrar alternativas y propuestas para la sociedad en este proceso de su construcción. Igualmente es interesante ver aquí cómo se difunde ampliamente el hecho de que estas casas de adoración son abiertas al público. En la Casa de Adoración de Chile la afluencia es masiva, es por eso que es necesario inscribirse, pero siempre, digamos, hay espacio para que todos los amigos puedan visitar las casas de adoración y acompañar a la misma comunidad Bahá'í a celebrar algunos de sus momentos más especiales. Por ejemplo, recientemente la ascensión de Abd al-Bahá, una de las figuras centrales de la fe Bahá'í. Ahora vamos a ver un segundo caso, que es más del orden de lo local, que es la casa de adoración local en el norte del Cauca. Esta es la imagen que tenemos de la casa de adoración del norte del Cauca. El norte del Cauca en Colombia es una de las regiones, digamos, con mayores desafíos económicos, culturales, políticos y sociales. Y es allí donde está la casa de adoración, que se presenta como un lugar de encuentro para todas las razas, para todos los credos, para todas las gentes, buscando, digamos, esta conexión con lo espiritual. Como comentábamos en las diapositivas anteriores, también en el techo, en la parte interior, en la cúpula, está el más grande nombre, que es el símbolo Bahá'í por excelencia. Podemos también bien ver en esta diapositiva una foto del interior del templo en donde se celebran los servicios devocionales, este conjunto de lectura de los escritos sagrados, no solamente de la fe Bahá'í, sino de todas las otras religiones, o simplemente sentarse en oración y meditación en este contexto. Aquí tenemos una imagen de la casa de adoración del norte del Cauca en las horas del crepúsculo. Y pues todo esto es un llamado a la espiritualidad, a la devoción, a la comunión con el ser superior o la fuerza superior, como la queramos llamar. Ahora bien, después de este recorrido, ¿qué conclusiones podemos sacar? Nosotros queremos retomar aquí algunas de las ideas que convocan justamente a este evento, a esta actividad académica. Bueno, lo primero es que en nuestra mirada de estas casas de adoración Bahá'í, es evidente que ellas responden a un pilar, a una base religiosa que se orienta en el principio de lo sagrado, ese lugar sagrado de comunión con lo trascendente, de la comunión con Dios, que encuentra, digamos, su expresión en manifestaciones específicas de religiosidad, comunes a otras religiones: la oración, la meditación, la devoción, ese ansia o ese anhelo de conectarse con lo trascendente y lo espiritual, o con el ser interior mismo. En este sentido, esa manifestación de religiosidad encuentra su expresión en este sitio, un sitio tangible, concreto, que son las casas de adoración, que se convierten en lugares de confluencia para todas las personas. Y es allí donde se realiza uno de estos primeros principios que habíamos planteado, el principio de la unidad de la humanidad. Ahora bien,
no podemos o no se entiende, digamos, toda esta lógica y este lugar de las casas de adoración sin hacer referencia al hecho de que su concreción y su manifestación y su expresión obedecen, digamos, a los textos propios de la fe Bahá'í, aquellas enseñanzas, principios y leyes reveladas por Baha'u'lláh, que es, digamos, lo que le da sentido en el ámbito material a esta expresión de principios espirituales. Finalmente, y para concluir, es importante entonces destacar que estas casas de adoración, en términos de una narrativa, si la podemos referir así, nos hacen referencia a un avance progresivo, a un avance en la construcción de sociedad en donde dos principios se quieren materializar. Por una parte, la unidad de todas las razas y naciones, y por otra parte, la paz para todos. Queremos concluir entonces con esta cita que nos parece sintetiza, digamos, la esencia de lo que hemos querido compartir hoy con ustedes. De los escritos Bahá'ís, Shoghi Effendi escribe: nada menos que una interacción directa y constante entre las fuerzas espirituales que emanan de esta casa de adoración, centradas en el corazón del Masrikul Adhkar, y las energías desplegadas conscientemente por aquellos que administran sus asuntos en su servicio a la humanidad, posiblemente podrá proporcionar la agencia necesaria capaz de eliminar los males que durante tanto tiempo y tan gravemente han afligido a la humanidad. Profesor Roldán. Bueno, pues agradecer por habernos dado este espacio, esta oportunidad. Esperamos que haya sido de su agrado este tema y pues estaremos atentos a sus comentarios, preguntas que nos pueden hacer. También aquí hemos pues dado unas referencias bibliográficas para que consulten pues los sitios oficiales de la Fe Bahá'í. Y pues también si quieren comunicarse con nosotros, pues ahí están nuestros correos electrónicos institucionales. Pueden escribir a la profesora Karen, me pueden escribir a mí y con gusto estaremos pues muy contentos de poder compartir e intercambiar ideas en torno pues al hecho religioso y su influencia en la sociedad. Muchas gracias.